mirar. Muy buenas noches para todas y para todos. Comenzamos Sueltos en la Calle, día jueves. Hoy un día especial porque seguimos dándole crecimiento y desarrollo al programa, como venimos con los artistas y emprendedores de toda la provincia, ya 2 temporadas, este es el tercer año que seguimos dándole espacio a todos los artistas y emprendedores, como les decía, y ahora le hemos sumado la mesa de diálogo, el segmento donde se van a poder desarrollar los distintos temas que van sucediendo en la calle, como por ejemplo temas políticos. En la calle está la política, vamos a ver de qué se trata la política, vamos a escuchar a quienes, a representantes, a dirigentes, a candidatos, a funcionarios, que nos puedan ir desarrollando los conceptos o la forma que ellos ven como individuos que son con respecto a la manera de trabajar la política, el desarrollo social, los recursos, la economía, todos los planteos. En el día de hoy, primer programa de la mesa de diálogo, hemos buscado tener representantes, hemos buscado tener líderes, hemos buscado tener, así como tenemos distintos artistas y distintos emprendedores, bueno, distintos representantes de partidos, en este caso la Unión Cívica Radical, el Partido Bloquista, el Partido Peronista. Entonces lo vamos a ir escuchando a cada uno de ellos. Estoy hablando de que está con nosotros el abogado Ricardo Aracena, abogado litigante, ex presidente del Foro de Abogados de San Juan, ex ministro de Gobierno, ex presidente de la Unión Cívica Radical. Va a estar con nosotros también Alejandro Bravo, ex concejal de la Municipalidad de la Capital, ex presidente del Consejo Federal de Inversiones, actual miembro del directorio del IPEM, participante del bloquismo del Comité de Capital, miembro de la familia Bravo, de un ex del don Leopoldo Bravo, ex dirigente, líder del bloquismo. Va a estar con nosotros también el abogado César Gioja, ex diputado provincial, ex presidente del bloque de diputados de la provincia de San Juan, ex secretario de Seguridad Interior, ex ministro de Gobierno, ex senador nacional, y va a estar con nosotros también mi papá, abogado, el doctor Guillermo Leonardi, militante de toda la vida, cumplió distintos cargos en distintos gobiernos del peronismo. Así que los presentamos con nosotros, todos los nombrados en la mesa de diálogo. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Gracias, buenas noches. Vamos a empezar a desarrollar, como les presenté, el tema, en este caso, de la política. Estamos con referentes, con ex distintos funcionarios. Entonces pregunto a la mesa que vayan hablando cada uno en sus distintos momentos, como es toda mesa de diálogo, sin intervenir yo, entre ustedes. Si hablamos de política, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la política? ¿De qué se trata la política? A ver, primero me felicito por el programa y agradezco a quienes hoy no están acá, porque si hay un problema en la Argentina, si hay un problema, yo diría que en el mundo, es la apoliticidad, es la ausencia de la política. La política es el mecanismo que tienen los seres inteligentes, entiéndase las personas, para arreglar su convivencia, el mecanismo por el cual van a convivir permanentemente. Entonces es un tema fundamental, es un tema que no puede estar ausente en ninguna discusión seria. La política maneja todo, la economía, la educación, la salud, el medio ambiente. Y entonces el hecho de que no haya ausencia de política implica una notable desmejora en orden a lograr que las sociedades caminen y vayan para adelante. Entonces, para mí es muy importante que haya programas políticos, que podamos discutir políticas, que es la otra cosa. O sea, la política exige que haya un programa, que haya ideas, que haya propuestas,
que el político tenga claro, porque conduce la cosa pública, ¿a dónde la lleva? ¿Cómo va a ordenar las diferencias sociales que naturalmente tiene toda sociedad? ¿Sí? Entonces, a mí me parece muy bueno que hoy charlemos de política, y recalco que uno de los problemas fundamentales que tiene la Argentina y el mundo, y San Juan también, es la ausencia de una discusión política seria que tenga que ver con las cosas que realmente pasan en la Argentina y sus soluciones. Bueno, buenas noches, felicitarte por el programa también. La verdad es un gusto compartir con ustedes, adversarios pero viejos amigos de la historia política de San Juan. Estar con el doctor César Gioja me retrotrae a los años de mi padre, así que es un gusto. Mi padre fue quien triunfó la elección del año 83 frente a la fórmula que encabezaba César Gioja, así que igual que el doctor Aracena, Guillermo, grandes amigos de la vida. Como el doctor dice, yo también creo que la política, el hombre es un ser político por naturaleza, lo decían los filósofos griegos en la antigüedad, y hoy en día creo que en la sociedad hay un divorcio entre lo político y lo que la sociedad espera, donde creo que tenemos que redoblar esos esfuerzos para volver a reencontrarnos con la sociedad en general. Pasa a nivel nacional, pasa a nivel provincial. Es un trabajo que le corresponde hacer a los partidos políticos y debe hacerse en forma urgente, porque si no, esa distancia entre las necesidades de la sociedad y lo político cada vez son más grandes. Muchas gracias. Buenas noches. Un gran orgullo y un gran placer estar con ustedes, estar en este programa. Te agradezco la invitación. Realmente se comparte. Nosotros nos costó mucho en el año 83 recuperar la democracia, y la democracia significa política. Y la democracia y la política está en deuda con la sociedad. Aquella recuperación de la democracia no ha dado a la sociedad aún lo que la sociedad esperaba de la sociedad política, de los políticos y de este Estado de Derecho que, bueno, nos ha costado tanto lograrlo, pero que no nos ha dado el fruto. Tenemos problemas y me parece que es mucho lo que dice César, es decir, falta mucho política y falta mucho diálogo. Yo creo que hay que dialogar más para poder ir hilvanando todos aquellos problemas que la sociedad tiene y solucionarlos. Que no sean soluciones para quienes están en la política, sino para la gente. Es decir, la sociedad no puede vivir de planes. Los planes han sido una circunstancia muy buena de un momento de la vida, pero nosotros tenemos que salir de ese estado para que la gente trabaje y se gane el pan de cada día. Me parece que por ahí va la política y necesitamos eso. Bueno, por supuesto, yo también lo primero que quiero hacer es felicitarte a vos, Federico, por el programa, por este tercer año de tu programa y por la incorporación de esto a un ambiente habitual que no representa o que no es de un programa específicamente político. Y creo que ahí está lo más importante y lo primero que tiene que ver con lo que se ha dicho, de incorporar a la sociedad toda al diálogo de lo que es la política, de lo que representa la política, porque desde mi punto de vista, y compartiendo lo que han dicho los tres amigos y compañeros de esta mesa, hay como un permanente descrédito o bardeo o falta de darle categoría a la política, y la política se ha convertido, claro, la política es el gran ausente de la política. Peor. La política es el gran ausente de la política. Entonces, es como, yo no sé cómo llamarle, como la política de los memes, la política cortita, sin profundización de todos los temas que, como se ha visto, hablamos de salud, de justicia, de economía, de todo, y resulta que no hay una profundización de todos los temas. Yo creo entonces que
más allá de la política hecha a través de la publicidad o a través del marketing para ganar una elección, esto que vos hoy propones, que es hablar de política, de la de Argentina, de la de San Juan o la del mundo, la política, me parece extraordinario y creo que es la cuestión básica, ¿no? Yo no me quiero hacer el filósofo porque no lo soy, pero la idea de la política es el pacto, el diálogo, la convivencia, la coexistencia de los pensamientos con los objetivos. Y eso hay que hacerlo de una manera muy responsable y no simplemente en la disputa por el éxito de la función pública. Hay que lograr transmitirle a la sociedad que la política es un pensamiento a través del cual se logran objetivos. Y esto es lo fantástico y lo que yo pienso que está bueno que hoy podamos conversar aquí. Bueno, gracias, me gustó este inicio de la mesa, cómo hemos empezado con el orden de las distintas rondas de las preguntas. Podemos seguir así, comenzando con César, siguiendo con Alejandro, Ricardo y finalizando con Guillermo. Ahora, en referencia a todos los que comenzaron diciendo y con los distintos recursos de la misma política, yo le pregunto, entonces, ¿cómo se trabaja la política? A ver, ¿cómo se trabaja la política? Básicamente es ordenando las ideas, ordenando los proyectos, definiendo qué país, qué provincia queremos y a partir de eso estructurar las medidas que sean necesarias en orden a conseguir ese objetivo. No es fácil construir la democracia, no es fácil gobernar, no es fácil. Por ahí algunos creen que es muy sencillo, elegimos al gobernador y elegimos al que tiene los ojos azules, elegimos al que tiene, porque es más joven, porque es más viejo, porque es más rengo, porque es más sordo. Esto no es así, tenemos que buscar gente que sea capaz de tener equipo, de tener programa, de tener claro el pasado y el presente y fundamentalmente el futuro, saber a dónde vamos. Si no planificamos en el tiempo, la cosa no sirve. Hoy tenemos respuestas que al día a día. Entonces yo no sé si San Juan es una provincia minera, es una provincia agrícola, es una provincia... ¿Qué? Yo no sé, en la Argentina pasa igual. ¿Viste? Confundimos los tantos, no definimos cosas. Y entonces tenemos que hacer esta discusión. Armar un plan y hacer que todo el mundo participe en el armado y hacer posible a través de las distintas modos de actuar en el quehacer social. Hablo de los clubes, hablo de las cooperadoras, hablo de las cooperativas, hablo de los sindicatos. Todos esos tienen un nivel de participación importante y todos tienen que tener claro en qué dirección va la sociedad. Porque si uno no marca la dirección, genera corrientes que chocan entre sí y que dilatan cualquier esquema de mejoramiento social. Entonces, básicamente de lo que se trata es decir, señores, nosotros tenemos un programa, que es no quiero hacer propaganda, pero recuerdo al general Perón. Primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal. Recuerdo a don Eloy Camo, primer plan. Recuerdo a José Luis, segunda reconstrucción. Y definiendo cuáles son los objetivos estratégicos, que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestras posibilidades, con nuestra historia, con nuestra ubicación geográfica, con muchas cosas. Entonces, no decir, bueno, yo voy a hacer las cosas buenas. Yo he escuchado a algunos políticos que dicen, voy a apoyar lo bueno y no voy a apoyar lo malo. Pero lo bueno es lo que él cree que es bueno. Y lo bueno, ¿en función de qué? Por eso insisto en que tenemos que volver a hacer política, tenemos que volver a hacer programas, tenemos que volver a definir categorías de pensamiento, de ideas que hagan posible tener el tipo de provincia más adecuada en función de nuestras necesidades de mejoramiento social.
Hacer política es estar al lado de la gente, que es un poco lo que te decía anteriormente, es lo que se ha roto. Hoy lo político no va de la mano de lo que la gente necesita. La realidad es la que marca el rumbo y no como dice César, que tiene que haber un programa de gobierno detrás del cual toda la sociedad se debe encolumnar. La realidad argentina hoy te impone que el día a día te lleva por delante. No hay ese esquema de trabajo donde decir el objetivo está allá, sea cual fuese, y lo vamos trabajando en ese sentido. Y eso se va a reconstruir, creo yo, a través de la aparición de nuevos líderes políticos o de líderes que lleguen al gobierno con un poder serio y firme, que creo que es lo que está faltando, sobre todo a nivel nacional en estos momentos. Bien, muy bien. Ricardo. Yo creo que podemos estar de acuerdo en la mayoría de las cosas que aquí se dicen, principalmente la necesidad de tener un proyecto, lo que en muchos casos no ha habido. El gobierno nacional nunca tuvo un proyecto y decir por acá vamos. Pero nosotros creo que tenemos que tener un proyecto que queremos, pero respetando las instituciones, respetando la calidad institucional. No tenemos calidad institucional y creo que por ese camino muchas cuestiones que tienen un buen objetivo fracasan. Creo que la alternancia en una sociedad es esencial. Deben salir y entrar los funcionarios y no reelegirse. El ejemplo lo tenemos muy que la política ha producido durante los últimos, llamémosle desde el inicio de la democracia, después de la dictadura última, ha ido teniendo una evolución donde se ha modificado la forma de actuar y de ejercer la política, y ha pasado de lo barrial, de los dirigentes que en su barrio juntaban personas y multiplicaban la estructura del partido, a una cosa del presente que es más marketinera, absolutamente de vender personas o personajes. Yo tengo la idea de que los verdaderos liderazgos se construyen desde ese lugar muy básico, y a mí me parece que lo que la sociedad reclama y que todos los mismos dirigentes conversamos y decimos va a poder volver a ser de esa manera cuando volvamos a hacer política desde un lugar más directo, más personal, más militante, diríamos los peronistas. Y me parece que ese cambio tiene mucho que ver con este reclamo que a veces uno escucha en forma generalizada, que es lo que decía César, cómo se construye el plan. Entonces el plan a veces se construye desde un lugar intelectual,
y cuando lo quieres ejecutar o cuando lo ejecutas la gente dice, pero esto no tiene que ver con lo que yo quiero. Pero a lo mejor no es que no tenga que ver con lo que la gente quiere, sino que lo que pasa es que como la gente no participó, no se siente parte, y creo que además me hago cargo de lo que voy a decir, hay una especie de falta de seriedad de personas que están involucradas en la política. Por ejemplo, yo lo veo esencialmente en los programas nacionales, hay personas que yo veo que hablan en nombre de cualquier cosa y dicen cualquier cosa. Por ejemplo, dicen, Aristóteles dijo, y te mandan, no sé, una del dentista de la otra esquina. Y es decir, hay como, no sé si ustedes coinciden conmigo, hay como una especie de mucha gente que habla, y la política es una cosa demasiado seria, es una cosa, por lo menos, tenés que tener primero la vocación de querer hacerla, como dijo el general, y segundo, formarse para poder hacerla. Y yo creo que está mal esta cosa que aparece hoy en algunos lugares muy generalizados, generalmente los medios de difusión y las redes, que es como que cualquier cosa que se diga, por bien que esté, es criticada. Entonces cuesta mucho construir consensos, y como decían hace un instante, ¿cómo construir esas coincidencias de la sociedad? ¿Cómo hacer para que funcionen las instituciones? Si a veces los mismos tipos que están en las instituciones no entendés de qué hablan o deberían hablar con otra seriedad. Entonces a mí me parece que cambió en eso. Antes era personal, directa, local en el barrio, local en la gente se conocía, y hoy es más impersonal, más despersonal, claro, más impersonal, muy televisiva, muy de marketing, y creo que en algún momento volverá a aparecer o aparecerá ese equilibrio. Por ahí me parece que va la cosa. Bien, ahí utilizando palabras que todos han ido nombrando y temas que han tocado sobre instituciones, sobre militancia, sobre liderazgo. Entonces, ¿cómo un militante que comienza, que se acerca al partido, que acompaña en la calle, en los actos, se puede ir convirtiendo en dirigente, llegar a ser referente y líder de un sector o de un partido? Federico, son procesos, y cada uno tiene su manera de ser y de pensar y de ver las cosas. Lo primero que uno tiene que hacer, creo yo, es definirse ideológicamente. Soy de tal corriente, pienso tal cosa. Si pienso que el Estado tiene que tener una participación importante en la armonización de los conflictos sociales, quizás sea peronista o quizás sea de izquierda. Si pienso que el Estado no tiene que participar y no tiene que meterse en nada, que cada uno se las arregle como sea, y bueno, seré liberal. Y a partir de esa primera definición ir encaminándose en orden a participar en reuniones, a leer, a decir. Son procesos individuales que cada uno lo hace en función de su forma de ser. Yo creo que es necesario volver a la política, lo dije al comienzo. Creo que es necesario que todos entendamos el valor de la política. Yo por ahí escucho, dice, a mí la política no me importa. ¿Cómo que no te importa? Y si la política te maneja todas las cosas. Entonces, yo creo que hay que en esto hacer una educación, como decía Aravena, hay que hacer un proceso permanente de respeto crítico al pensamiento teóricamente político, porque como te decía Guillermo, por ahí escuchamos un montón de sandeces, y como no tenemos capacidad de réplica, porque también hay complicidad, y lo digo sin ningún tipo de problema, hay complicidad de los medios de comunicación en función de una idea determinada. Todos sabemos que tal diario, que tal canal
corresponden están con la oposición, que tales diarios están con el gobierno. Y entonces vos entras en un nivel de desinformación que a veces te confunde y que te hace que seas reticente en orden a la participación del manejo de la cosa pública. Yo creo que tenemos que, es un proceso cultural quizás largo. Recién Aravena decía, reconstruimos la democracia, es cierto, participamos todos, pero fue un proceso, ¿no? Y fue un proceso participativo, donde bueno, fueron haciéndose ideas, fueron formándose grupos, y esos grupos fueron formando partidos, y bueno, y hay corrientes de opinión que tienen que ver, bueno, con la ideología que nosotros aceptemos. Por eso los jóvenes estudiemos un poquito, analicemos, somos seres inteligentes. Lo decía Aristóteles. Aristóteles decía que la política era el acuerdo de seres inteligentes en orden lo dije al comienzo, en orden a su ordenación y a su convivencia, ¿sí? Y si somos inteligentes tenemos que pensar cómo son las cosas, qué puedo hacer, cómo me oriento, en qué lugar me ubico y cómo hago para no ser un actor ineficiente en la construcción de un mundo mejor. Alejandro. Lo que creo, como decía Guillermo hace unos minutos, la política, los partidos políticos deben hacer una autocrítica de los hechos de los últimos primeros 30 años, desde la vuelta de la democracia. Esta aparición que dice Guillermo de figuras que hablan sin conocimiento, es producto de los errores que ha cometido la política. Y puede ocurrir que te lleve a muchas situaciones, como ha ocurrido algunos políticos. Algunos políticos, por supuesto. No la política, la política está por encima. Algunos políticos, la politiquería, exacto. Algunos políticos. Pero te puede llevar a situaciones delicadas, como es elegir a un presidente que nadie sabe quién es, como sucedió en Chile. ¿Sí? De los dos candidatos que llevaban los partidos mayoritarios en Chile perdieron ante un candidato desconocido que venía de las bases estudiantiles y bueno, y termina siendo presidente de la República de Chile. Esto es lo que creo que debemos hacer un mea culpa en la política, no solamente de la provincia, sino a nivel nacional. Y esto abrió camino a esta aparición de estos semipolíticos que uno no sabe con qué se encuentra y que creo yo... Ni quién lo financia, ni qué fines persiguen. Ni qué exactamente, y no sabes hasta dónde van a llegar, porque ante el descontento de la gente, puede ser que van y te los votan. Y termina siendo gobernador, presidente, una persona que hasta hace una semana no sabíamos quién era. Así que bueno, de esta reconstrucción desde lo político creo que es fundamental para lo que viene en adelante en la Argentina, en un país donde estamos con infinidad de circunstancias que tenemos que resolver, problemas importantes, económicos, estructurales, que hay que hacerlo desde la política. Ricardo. Evidentemente que coincidimos. La sociedad está esperando mucho más de la sociedad política, de los partidos políticos y de los dirigentes. Nosotros seguimos militando y podemos, después de muchos años de militancia y de trabajo, estar con mucho respeto, tener ideas y respetar al contrario. Y así podemos convivir y podemos seguir, pero no hemos logrado lo que la sociedad espera. No hemos logrado lo que la sociedad espera. Me parece que hay algunas leyes, yo insisto, que hay que modificar, modificando leyes que permitan la alternancia, que el funcionario pueda mostrarse más y que quien es un gobernador pueda salir y entrar de su gestión en un periodo determinado, va a enriquecer mucho más a la política. Yo veo en nuestra provincia vemos una Cámara de Diputados que está atomizada, que no tiene discusión política. Y eso es muy malo porque ese es el lugar, es la campana donde tiene que trascender la política. Y sin embargo es peor que una escribanía, que lo que manda el Ejecutivo sale y no se discuten leyes.
Yo creo que es muy malo y bueno, esto hay que corregirlo con diálogo, con participación y con mucha política. Sí, ahí le voy a contestar algo a mi amigo. No sé si vos eras ministro cuando cambiaron el sistema de representación, porque esa idea de achicar la política fue en tu gobierno, no sé si fue en tu época de ministro, con la idea de achicar la política y que el gasto político y todo eso, achicaron la representación que daba esa diferencia a la que te refieres. Puede ser. Pero digo, la Constitución, algunos se acordarán, yo no me lo acuerdo en detalle, antes la Cámara de Diputados estaba mucho más dividida, y como vino la época, que esto es lo que pasa cuando se hace política desde lugares externos de la política y contra la política o contra la dirigencia, no sé cómo significarlo. Yo me olvidé de decir que lo tenía pensado, algo que después ahí vamos a decir bravo porque suena más importante que Alejandro. Es cierto lo que vos dices, vos César también lo tocaste, y es el tema de que cada grupo o partido que se presenta tenga un pensamiento, porque resulta que, voy a decir algo, ¿no? Muy típico, el peronismo nació como un partido político operón, el primer trabajador. Resulta que ahora no sabés los que están en las listas del peronismo si van a ir contra los trabajadores, a favor de los trabajadores. Bueno, yo a veces no saben ni si los sindicalistas van a ir. Digo, ha cambiado eso. Hoy son personas y grupos de personas. Antes, vos hiciste una pregunta que César te la contestó bien, pero yo le agregaría, cuando yo tenía 18 años y me quise hacer, pues sí, tengo 62 ahora. Hace varios años. Hace mucho. Y pensé en arrimarme al peronismo. Entré al primer local que decía Partido Justicialista. Hoy, si querés entrar al Partido Justicialista, no sabes dónde está. Si querés entrar al bloquismo, no sabes dónde está. Claro. Mira, sobre este tema, a ver, estamos muy declamativos. Yo creo que también ayuda a confundir digamos, al electorado, a la ciudadanía, ciertas actitudes que yo no entiendo, y lo digo con mucho respeto. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, un partido radical que ha sido siempre progresista, estamos de acuerdo, que está adherido a la Segunda Internacional Socialista, es cierto, que esté integrando un frente con Macri o con el PRO, que es claramente liberal del otro sector, de la derecha. Entonces, cuando uno ve cierto rejunte, con todo respeto, ideológico, y entonces le pierde el respeto a la política. Entonces yo creo que tenemos que empezar a clarificarnos qué queremos, cómo somos, a dónde vamos. ¿En qué posición estamos? ¿Somos progresistas o somos liberales? ¿Pretendemos que el Estado participe o no, o pretendemos que cada uno se salve como pueda? Estas son las preguntas que cada uno de los actores de la vida política tiene que ir definiendo y actuar en consecuencia. No se puede. Yo veo, hoy charlábamos recién con Alejandro, el presidente del partido bloquista es secretario privado del gobernador peronista. Esto, a ver, esto no existe. Esto es una cosa que a ver, un compañero nuestro te lo contaba recién, decía, ¿te imaginás vos a don Eloy Camus que lo tenga de secretario privado a don Leopoldo Bravo? No, era inimaginable. Entonces ese tipo de cosas confunden. Y hacen que la gente se retraiga en orden a la participación política, que es absolutamente necesaria. Clarifiquemos posiciones, clarifiquemos situaciones, definamos actitudes, ubiquémonos en la fila que nos corresponde y que la gente elija en función de nuestras definiciones. Ahí con respecto a lo que está
diciendo César, declarando que entonces no es un punto bueno generar una unión de los distintos partidos o sectores. Yo no sé cómo van a hacer, porque a ver, podemos nosotros, yo soy justicialista y todo el mundo lo sabe, no hace falta que lo aclare, ¿sí? Y tenemos dificultades en orden, por ejemplo, al candidato presidencial. Sí, yo no sé, si alguien me estaba preguntando recién, Alejandro, ¿quién va a ser el candidato? No sé quién va a ser el candidato. Al que más le convenga, se va a decidir, ¿sí? Pero el otro partido, el otro sector, el PRO, tiene 4 o 5 candidatos, 2 radicales, 2 del PRO, y bueno, y anda un tercero ahí que hacía de alguna manera referencia a Alejandro, que es un fulano, un tal Milei, que no tiene ideas, que no expresa claramente ningún programa y que montado en situaciones o en eslogan muy de moda, ha generado una expectativa, lo digo con respeto, una expectativa altísima, sobre todo en los sectores de la juventud. Sí, entonces tenemos que ir aclarando las cosas esas, tenemos que ir definiendo, no podemos seguir en un revuelto. Para armar un programa, tenemos que saber si ese programa tiene que ver con un criterio progresista o con un criterio liberal. Si no, ¿a qué jugamos? A confundirnos, a ganar la elección. Algunos creen que la política es ganar la elección. No, ese es un resultado. La política es mucho más. Es lo que define qué cosas tenemos que ser como sociedad. Entonces, mientras no clarifiquemos y nos amuchemos en orden a juntar votos, creo que erramos el camino. Bien, Ricardo. Yo creo que es cierto, pero siempre, esto no es actual. Esto lo definió Gualeguaychú por la UCR si iba o no con el PRO, y lo decidieron los correligionarios en una convención fenomenal. Y bueno, vamos por allá y vamos por allá. Pero fíjate vos, yo recuerdo una fórmula: Cámpora, Solano Lima, un hombre de la izquierda total y un hombre del conservador total, y sin embargo era una fórmula que ganó, desde luego. Es decir, nadie se va a asustar por una u otra cosa. Y el peronismo... Pero había un solo programa, mi querido doctor, había un solo programa que tenía que ver con el pensamiento del partido, del pensamiento nacional justicialista. Claro, así, ¿sí? Sí, Hoy 3 meses, ¿cuánto fue? 4 meses. Con todo respeto, respeto. Desde luego. Con todo Pero respeto. los 3 meses se cambió ese programa. Yo creo que hay diferencias notables entre el gobernador de Jujuy, Morales, y el jefe de la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta. Sí, entonces digo, bueno, pero están los dos en el mismo frente. Entonces creo que tenemos que ir clarificando las cosas. Lo digo no hay que clarificar para la construcción de la no democracia. Es el mismo peronismo. Sí, también tiene, seguro. Luis Gioja, pero seguro. Y Saludo, que el gobernador actual. Seguro. No son lo mismo. Seguro. No son lo mismo. Y creo que tampoco tiene un programa, y eso que yo a José Luis lo respeto porque ha hecho mucho por San Juan, y ha hecho mucho por la gente. Pero no es la misma cosa. Respetaron la justicia este gobernador como lo respetó Gioja. No ha respetado la justicia, y bueno, así tenemos la justicia. Pero fíjate una cosa. La forma de elegir la justicia, te estás refiriendo a la manera de elegir jueces. La manera de elegir. ¿Quién creó esta manera de elegir jueces? Esta manera fue la Constitución del 86. ¿Quién la hizo? La UCR. Por eso digo, ¿cuál es la autocrítica? Acá, para. No se trata de echar culpa. No. De verdad, no. Es la dificultad. Sino de clarificar situaciones. Es la dificultad que tiene la política en general, o la sociedad, diría yo, porque yo creo que el problema es muy ridículo decir esto es un problema de la política. Esto es un problema de la sociedad. De la sociedad. Ahora, sí, señor. Ahora, nosotros, esto fue la Constitución del 86, el Consejo de la Magistratura.
pero ese Consejo de la Magistratura tiene que respetar la Constitución, que debe tener una ley que diga se van a elegir los jueces de acuerdo a esta ley, y esa ley fue derogada. Esa ley decía, tiene que rendir un concurso de oposición y antecedentes. Sí, se comieron las dos cosas. Se comieron las dos. Se dejaron sin efecto. Se dejaron sin efecto. Entonces, esa es la deuda que tenemos todos tenemos con nuestra sociedad. Que quien quiera entrar, que sea el mejor, que no tenga color político, que sea el mejor, que rinda un concurso de oposición y antecedentes. Creo que en eso coincidimos todos, por supuesto. No, yo no. Bueno. Lo que opino, como el doctor César acá, es que hay que clarificar las cosas. Yo creo que dejamos de lado lo que la gente opina hoy de la política. La gente está enojada, pero no por los acontecimientos de los últimos días, de los últimos 30 años. Y es ahí donde surgen estas otras alternativas que nadie las conoce. Entonces tenemos que hacer un mea culpa. Yo acá hablábamos del tema de San Juan. Para mí, yo vengo de un partido tradicional de la provincia, entiendo que en los últimos 30 años o 20 años esta transversabilidad donde surgieron los frentes electorales, pero debe haber una competencia natural y que es buena la provincia donde exista un partido justicialista, exista una fórmula bloquista, exista también una fórmula radical. Acá estos partidos de origen nacional, el PRO, que surgen de la ciudad de Buenos Aires, no tienen una representatividad legítima en el caso de San Juan. Aparecen 2 o 3 personas que se suman y se hacen referentes de ese partido, pero no tienen una referencia provincial de ninguna naturaleza. Yo creo que hay que volver a eso tarde o temprano, donde haya una competencia en San Juan bloquista, justicialista, radicalismo. Cuando haya proyectos. Cuando haya proyectos, que no lo hay en la actualidad. Ahí se consigue la definición. Y yo te voy a contestar una cosa, con todo respeto, insisto. No hemos venido a discutir al cohete. El José Luis tiene el programa, se llama La Segunda Reconstrucción. Y está básicamente estructurado en función de las posibilidades concretas. ¿Qué decía José? ¿Y qué dice José? Que hay 4 o 5 elementos que son fundamentales y que son estructuras ideológicas importantes. Son los pilares del desarrollo de San Juan. Una agroindustria selectiva, porque tenemos el 3% de territorio apto para la agricultura. Una minería responsable que nos haga crecer como sociedad, pero que respete absolutamente el medio ambiente. Un turismo que nos quite la situación de punto final, que nos haga crecer porque tenemos bellezas naturales, un desarrollo de las energías alternativas que tiene San Juan capacidad para hacerlo, y una integración con Chile. Esos 5 elementos que tienen que ver con la producción, porque si vos no tenés una producción que genere recursos, y no vas a poder aumentarle el sueldo a los docentes, ¿sí? Y este es uno de los errores fundamentales de Sergio Uñac. No haber establecido mecanismos generadores de recursos a través de un crecimiento de los factores de la producción que nos dé los recursos necesarios para absorber todos los problemas que tiene la población. Sí, y además la otra cosa criticable es la falta de prioridades. Es más importante hacer un velódromo en Poceto, o un autódromo en Albardón, o una fiesta no sé de qué cosa, que me gusta. Entonces esto es porque no hay planificación. Esto es porque no hay planificación. Esto es porque no hay. Me gusta cómo venimos desarrollando la mesa del diálogo. Vamos a ir a una tanda y ya regresamos. Nos queda todavía un rato más para poder hablar y poder compartir junto a ustedes y a ustedes también. Ya volvemos. Del sur TV, del sur TV, del sur TV,
el canal más popular de San Juan. Con el programa Billetera San Juan, tus compras vuelven. Comprá en todos los comercios adheridos con descuentos de hasta un 30% en los rubros gastronomía, alimentos, farmacias, turismo, artículos de limpieza e indumentaria. Descarga la app en tu celular, completa tus datos y accede a los beneficios. Y si sos comerciante, ingresá a la web de Banco San Juan para solicitar tu adhesión al servicio. Buscá los comercios adheridos en la app o en sanjuan.gov.ar/billetera San Juan. Billetera San Juan es fácil de usar, transparente y segura. Transporte El Libertador. Conductores responsables en las distintas unidades. Rampas de ascenso y descenso para sillas de ruedas. Transporte El Libertador. Apuntando a un servicio responsable y seguro para los pasajeros de las distintas unidades. Transporte El Libertador. En la ciudad de Santa Lucía ya inauguramos el Paseo de los Bicentenarios, en el corazón de nuestra ciudad. Un espacio cultural y recreativo que rinde homenaje al General San Martín y a todos los libertadores de América. Además de la obra de arte escultórica que es protagonista, convertimos el terreno en un paseo peatonal, con pérgola, lugares para descanso, luminarias LED de última generación y luces peatonales que dan vida nocturna a la zona. Y sumamos una parada de colectivos totalmente equipada. Nuevo Paseo de los Bicentenarios. Orgullosamente santaluceño. Seguimos haciendo, seguimos construyendo un mejor lugar para vivir. Municipalidad de la ciudad de Santa Lucía. Juan José Orrego, Intendente. Nuestra ciudad. Del sur, del sur, del sur. Del sur, del sur, del sur, del sur, del sur, del sur, del sur. Del Sur TV, el canal más popular de San Juan. Seguimos con más programas sueltos en la calle en el día de hoy, día jueves, la mesa de diálogo, el comienzo, la mesa de diálogo junto a estos invitados que si hablamos de calidad política los tenemos presentes, así queríamos comenzar esta mesa donde van a ir circulando distintos candidatos a intendentes, gobernadores, actuales funcionarios, ya iremos viendo quién va a venir participando, se lo vamos a ir contando. Por ejemplo, el jueves que viene tenemos a Luciana Cook, que va a estar con nosotros, tenemos a Eduardo Camus, que va a estar con nosotros, tenemos también a Marcelo Arancibia, que van a estar sentados acá en la mesa de diálogo para poder entender lo que quieren decir a todos ustedes, que son quienes van a terminar eligiendo a los distintos candidatos en las próximas elecciones. Y hablando respecto a esto que estoy hablando de las elecciones, que son candidatos los cuales van a elegir todos ustedes para que se pongan a gobernar, yo le pregunto a la mesa, si hablamos de gobernar, ¿a qué nos referimos con sentarse, ponerse a gobernar y dirigir todo un equipo? Eso es gobernar. Gobernar es muy difícil. Lo dije al comienzo, es muy difícil. Y tenés que tener muy claro qué cosas vas a hacer, qué cosas, con qué la vas a hacer. Tenés que conocer la geografía, tenés que conocer el antes, el presente y el después. Y tenés que armar básicamente un abanico de colaboradores que hagan posible el crecimiento. Ninguna sociedad crece por sectores, crece integralmente. No podés tener una educación perfecta, por decir uno, en una sociedad que no se realiza, que no resuelve otros conflictos sociales, ¿sí? Entonces vos tenés que hacer crecer el conjunto y tenés que tener la participación. Esto es muy importante y la participación se expresa a través de las estructuras intermedias.
de las entidades intermedias. Yo te voy a dar un ejemplo. Que me llevo agua para mi molino, pero no es así. Cuando José Luis hizo cargo de la gobernación en el 2003, había 3-4 cooperativas funcionando. La cooperativa es un elemento fundamental en los mecanismos de desarrollo comunitario. Sí, es fundamental. Ese tema no se tocaba. Cuando se fue José había más de 700. ¿Qué hizo? Poner en funcionamiento todo un plan de reactivación de las cooperativas que realmente le dieron un empuje a San Juan. Abarcaron todas las posibilidades económicas, sociales, de trabajo, y hicimos realmente que la comunidad se organizara. Hay que implementar mecanismos para que los clubes de fútbol participen. Hay que implementar mecanismos para que las cooperadoras, de las escuelas funcionen. Sí, todo esto hace a la participación de los ciudadanos en el manejo de la cosa pública. No es el gobernador solo, no, tiene que ser el conjunto. El gobernador solo no puede hacer nada, y si lo quiere hacer no lo va a poder hacer. Él podrá dictar una ley, podrá dictar un decreto, podrá disponer algún tipo de cosas de momento, pero una modificación estructural que tenga que ver en un salto de calidad social se hace con el conjunto, no solo. Alejandro. Para mí gobernar es tener sentido común, que es lo que muchos gobernantes de hoy no lo tienen. Sentido común es saber lo que necesita la gente de tu ciudad, en el caso de un municipio, la gente de tu provincia, armar un plan estratégico a 20 años y no vivir de solucionar el problema del día a día. Y como dice César, tenés que tener un equipo, ¿sí? Creo que también es fundamental mirar para adelante, el que está a cargo de ese equipo, el gobernador, el presidente, mirar para adelante, tratar de unir a toda la sociedad. Yo siempre cuento una anécdota, si me permiten, me contaba mi padre, cuando él gana su primera gobernación en el año 1963, muchos viejos cantonistas que estaban contentos con la vuelta del bloquismo después de 30 años del último gobierno de don Federico Cantoni, querían salir a los tiros a festejar. Y mi viejo en la reforma les dijo, no muchachos, acá viene un periodo de unidad de la provincia, y convocó a su gobierno a las mejores figuras de la provincia, no solamente bloquista, trabajó con radicales, con justicialistas. Entonces, teniendo estos objetivos claros, que por ahí viene, me parece que por ahí viene la mano. Ricardo. No, está todo dicho. Un gobernador tiene que funcionar con equipo y buen equipo, y con mucho renunciamiento, con mucha contención a la sociedad, predispuesto a estar todo el día allí y haciendo funcionar todas las instituciones. Los clubes son esenciales para una sociedad, pero me parece que no está muy bien repartido en estos momentos los recursos en los clubes y en las sociedades intermedias. Me parece que tiene que apuntar el Estado más hacia aquella gente que está en la calle y que incorporar a los clubes. Es el objetivo principal de cualquier club. Se ha trabajado muchísimo. Yo he visto que han hecho canchas en sin número de clubes, en sin número de instituciones. Es muy bueno, pero hay erogaciones de dinero que son increíbles. Para mí son increíbles. Le digo sinceramente, lo que han hecho en un estadio inmenso, van a venir las estrellas del mundo a dar vueltitas allí. ¿Para quién? Cuando hay tantos problemas en la educación. Es decir, yo veo, me parece que el que corre en auto tiene que tener los recursos y no el Estado estar dándole dávidas y prebendas para que pueda correr en auto. Me parece que correr en auto es para ricos, no para pobres. Y el Estado no puede estar ahí dándole, podrá haber alguno, porque sea un excelente tipo, en el sentido de su conducción, pero es impresionante el dinero que pasa por allí. El autódromo, teniendo un autódromo que tenía, el autódromo que hemos hecho. Es decir, gobernar no es fácil.
Gobernar hay que hacerlo con equipo y hacerlo con mucha prudencia y principalmente con transparencia en el ejercicio de la cosa pública. Guillermo. No, yo sin perjuicio de lo que se ha dicho, creo que gobernar es esencialmente que el gobernante y los que forman todo ese equipo cumplan la Constitución. No, seguro. Eso, obvio. Parece obvio, pero si nosotros leemos nuestra Desde Constitución, la teoría, que es lo que estamos haciendo hoy. claro, nuestra Constitución que tiene partes muy reglamentaristas, por ejemplo, ni desde que se creó hasta la fecha se han puesto en ejecución cosas menores, pero por ejemplo el sistema de administración de las escuelas, que tuvieron un pensamiento de descentralizar, poco ministerio, bueno, nunca se puso en ejecución. Los intendentes, para no parecer que se trata solamente del Poder Ejecutivo del Gobierno, los intendentes tienen su parte correspondiente, algunos con carta orgánica, otros con leyes, se crean leyes, no las cumplen lisa y llanamente. Es decir, entonces yo creo que lo más grande que yo pondría ahí, que quien quiere asumir la condición de gobernador o de intendente, es decir, de jefe de un ejecutivo, lo primero que tiene que internalizar es que lo hace para hacer cumplir la norma general que tiene que ver con eso, digamos la Constitución, Carta Orgánica o Ley de Municipio. Lo segundo, todo lo que ustedes han dicho, es decir, hacerla cumplir con equipo, con gente preparada, con coherencia, con responsabilidad, con honestidad, en fin. Con experiencia. Fundamental. Esa es una cosa que yo siempre digo y que algunos se burlan o se ríen, que además cada tipo que ocupa un cargo tiene que tener vos le llamás experiencia, yo digo la envergadura mínima indispensable para poder hacerse cargo de esa función. Claro. Ahí vamos llegando al tiempo porque tiene que seguir el canal con la grilla, pero quiero ir cerrando con 2 rondas más, que quedan 2 preguntas que para mi entender son muy importantes y me gustaría que cada uno de ustedes las expresen como viene expresando todo. Una persona para dedicarse a la política, sea el cargo que sea, tiene que capacitarse en algo en especial o tiene que capacitarse en un andar general o cualquier tipo de carrera, así como están los arquitectos, los abogados, los economistas. ¿Cuál vendría a ser en la que una persona que quiere ser político se tiene que enfocar? César. A ver, nosotros definimos claramente, claro que tiene que prepararse, claro que tiene que saber qué cosas necesita la gente, tiene que saber interpretar las necesidades, tiene que saber oler para dónde van los rumbos del querer social. Eso es fundamental. Nosotros llamamos cuadro. Tenemos que armar un cuadro. ¿Qué quiere decir un cuadro? Una persona que tenga capacidad técnica primero en orden a la función que vaya a cumplir, pero que básicamente sepa que estamos en un proyecto que tiene que ver con la distribución del ingreso correcta, que tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la independencia económica, que tiene que ver con las pautas ideológicas que conforman el movimiento al que pertenezco, ¿sí? Entonces ese es un cuadro y para armar un cuadro, que no es fácil, hay que prepararlo técnica y políticamente para que pueda cumplir el proyecto y sepa que la dirección que le va a dar a las respuestas que él haga en su función tendrán que ver con lo ideológico, que es lo que le dio razón política para estar en el cargo. Justamente como... hay personas que están en el gobierno peronista que ni siquiera saben la marcha. Amén. Justamente como dice César, los partidos políticos, el objetivo central es eso, la formación de cuadros políticos para, llegado el momento, hacerse cargo de la vida pública de la provincia o del Estado. Lo que pasa es que eso se ha desvirtuado ahora. Hay muchos dirigentes o muchas personas electas que llegan al poder no para realizar el bien común, sino para hacer negocios, para enriquecerse. Y bueno, entonces si el que encabeza el tema llega al gobierno para enriquecerse, imagínate de ahí para abajo. También creo que es algo negativo en la actualidad
el partido político es también una contención, es un marco de referencia. Hoy la gente te vota a una persona X que no sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni qué idea tiene, ni cuál es la contención. Eso creo que no debe ocurrir, debe pasar por una estructura análisis partidaria. inteligente. Exactamente. Así que bueno, estamos en todo un proceso de cambios en nuestro país, en el mundo, que hay que tener, como dice César, una buena lectura, anticiparse a los acontecimientos. Ricardo. Es así. Yo creo que el dirigente, el funcionario, que tenga o no un buen título, puede ser o no, pero tiene que capacitarse para lo que va a hacer, y eso es esencial. Yo puedo tener el título de abogado, pero yo de gobierno, y si no he estado nunca en el gobierno, no he sido gobernador, no he sido funcionario, fui ministro de gobierno, habiendo sido toda mi vida litigante, he litigado toda mi vida, y de ahí me pasaron. He participado en los partidos políticos, me he preocupado, pero hay que preocuparse mucho en que quienes van a la función pública y que hacen de la cosa pública un instrumento para la gente, sea un tipo capaz y que esté predispuesto para hacer cosas para la gente. Esto me parece que en esto estamos de acuerdo totalmente, y es lo que la política necesita, y que la gente tendrá que entender que va a tener que hacer una muy buena lectura en las próximas elecciones, porque hay muchos candidatos y va a haber de todo, y se va a confundir mucho la gente, porque va a llegar alguien a gobernador, creo yo, o puede ser sin que la gente quería que sea ese, porque yo no estoy de acuerdo en la ley de lema, porque se vota a cualquiera y van acumulándose los votos y llega el que más votos tiene de toda esa suma. Puede ser el que la gente quiera o quizás no, pero yo no estaba de acuerdo en esa ley de lema en la que nos ha mezclado nuevamente, y que ya tuvimos una experiencia en la década del 80 o en la década del 90, pero que no fue mal y la cambiamos. Pero bueno, los estados de necesidades de la política han motivado que traer nuevamente esta ley. Guillermo. Sí, yo voy a hacer una pequeñísima aclaración de lo que acaba de decir el amigo Ricardo. En definitiva, si la mayoría de los legisladores votaron una ley, es la que hay que respetar. Sí. Ese es el rol de los legisladores, por lo menos así lo veo yo. Con respecto a lo que es tu pregunta propiamente dicha, no puedo no coincidir plenamente en lo que todos han dicho. Solamente le haría énfasis en dos detalles. Uno, el que tiene la responsabilidad de tomar la decisión política tiene que tener claro cuál es su pensamiento político. Voy a decir algo que puede sonar entre gracioso e irresponsable. Cada uno tiene que ir a la iglesia donde la religión que se profesa es la de uno, porque si vas a otra iglesia estás fuera de foco. Bueno, aquí el que toma la decisión política tiene que tener la idea, el pensamiento de la religión que ganó la elección, o sea, del partido político que ganó la elección. Y luego tiene que haber otra gente que está en el Estado, que son los plantas permanentes, contadores, abogados y demás, que tienen que estar bien capacitados para que el de arriba cumpla también bien su función, porque acá pasa algo que para mí yo no estoy de acuerdo. Un tipo de la quinta línea se manda una macana y juzgamos al jefe número uno, que eso tampoco está bien. Es demasiado profundo lo que planteo, pero digo, la responsabilidad de gobernar es primero ejecutar conforme el compromiso político, el pensamiento político, el partido político o grupo político que llega al gobierno. Bien. Y ahí para ir cerrando esta... Sí, César. A ver, yo no quiero interferir en tu No, por favor, esquema de funcionamiento. Sí, un placer. Pero a mí me parece que hay que tocar un tema que es muy importante hoy en San Juan. El tema docente. El tema docente. Es un tema grave, serio. Un tema en que hay una muy mala información. Hay una
mala posicionamiento y hay una ineficiencia o una falta de aptitud del gobierno para resolver el problema. Hoy es un problema insoluble. Cuando te digo que hay falta de información, y en esto va, yo te pregunto, ¿el 30% de qué le van a aumentar a los maestros? Nadie dice. Entonces, si no, le aumentan el 71%. ¿De qué? ¿De qué? Del salario básico docente, que son 40.000 pesos. Si le van a aumentar el 30% de 40.000 pesos, son 12.000 pesos. 6 kilos de carne. Esto es así. ¿Qué diario, qué televisora, qué radio ha dicho esto? Ninguna. ¿Sí? Entonces nos tienen engañados. Dicen, claro, el 71%, mirá, los maestros quieren todo. Pero el 71% ¿de qué? ¿De qué? Después hay posicionamiento. O sea, hay que recibir a la gente que está disconforme. Hay que charlar con la gente. Hay que prever que va a haber este tipo de situaciones. A ver, todos los años sabemos que hay paritaria. Y entonces no me tengo que gastar la plata en otra cosa. Tengo que decir, bueno, debo ser prudente, no irresponsable. Irresponsable es cuando no se tiene en cuenta este tipo de acontecimientos que van a suceder. Si yo manejo el día a día, bueno, traigo 20.000 orquestas que bailen todo el día y ni me fijo en lo que viene después. Entonces, este tema hoy lo veo insoluble, peligrosamente insoluble. ¿Sí? Si hoy no hay modificación de las actitudes, fundamentalmente de quien tiene la conducción de la cosa pública provincial. Y además quiero más información de los medios. De verdad. O sea, no es lo mismo decir el 71%, ¿pero de qué? 71%. Se equivoca el Poder Ejecutivo de la provincia en este tema de los maestros. Me parece que la soberbia es muy mala consejera. Tiene que ir al diálogo y tiene que hablar con esa gente. Yo creo que esto se resuelva con diálogo. Esto no se resuelve dejándolos en la calle y ya se van a casar y tampoco cortándole la calle, ni cortando la calle ni para uno ni para otro. Creo que es muy mala la soberbia y que debe existir diálogo entre el Ejecutivo y toda la gente, todo con todo, porque ganan poco. Perfecto, ahí para ir dando la última vuelta a la mesa de diálogo, aprovechando estas grandes personas que están acá con nosotros, con su historia, ya sea de militancia o los cargos que han ocupado, y no saliendo de la base de la calidad política que venimos hablando y expresándole a ustedes, así ustedes pueden estar un poco más al tanto, como dijo muchas veces César, que no saben mucho porque no se les informa. Entonces, intentando informarles hacia ustedes, que es el fin y el objetivo de la mesa de diálogo, yo les pido a cada uno de ustedes, para ir cerrando y despedirse de la audiencia, si pueden dar su opinión o consejo de que cada una de las personas, porque me pasa que generalmente, ¿y vos a quién vas a votar? No, y no sé quién está, aparte tengo muchas cosas que hacer, ya veré sobre la fecha, a ver qué hago. Bueno, entonces, todos los ciudadanos, ¿qué tenemos que ver o analizar en el momento de ver a quién voy a votar? Porque el voto es algo que tenemos que hacer valer como persona de cada uno. Entonces, a ver, ¿qué tengo que fijarme entre los candidatos que hay, que son 5 al mismo cargo? Bueno, ¿lo elijo a este o a este? ¿Qué tengo que pensar para ver cuál elijo? A ver, es cierto que venimos días antes de una elección provincial. Es cierto que vivimos situaciones críticas. Es cierto que estamos en una situación, un tembladeral, si vos querés. Porque, bueno, hay quejas, hay ciertas cosas que no están funcionando. Entonces tenemos que recurrir a la inteligencia. Somos seres inteligentes. Y hemos dicho acá que no es fácil gobernar, ¿sí? Y si somos inteligentes, tenemos que buscar para que conduzca en este momento un buen piloto de tormenta, un tipo que tenga capacidad, que tenga experiencia. Me comprenden las generales de la ley, pero al que sepa gobernar,
hay que votar, por más allá de las ideologías, porque ese es el único que nos va a dar respuesta. Hay un candidato mudo que no habla, no sé qué quiere, y hay otro que ha mostrado que es un inservible, con todo respeto. Sí, entonces, bueno, elijan, pero elijamos inteligentemente. Terminemos con prejuicios, terminemos con exigencias tontas, dejemos de lado las cuestiones formales, y veamos si es capaz, si en los términos de nuestra realidad tiene capacidad suficiente como para sacarnos de este temblavedad, terminar de alguna manera en un puerto seguro en esta tormenta que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias. Alejandro. Bueno, dos cosas. Primero, saludarlos, agradecerles. La verdad que haber compartido con ustedes, reencontrarse con César, con Enrique, con Guillermo, son amigos de la vida. Además, yo los considero, tengo unos años menos que César, bastante. También como viejo, parte de un padre de la política y tantos recuerdos de los años de una buena política, creo yo. Yo creo que los jóvenes en la actualidad es una elección bisagra la que viene, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. El joven tiene que primero involucrarse seriamente en la política, y aquel candidato que vaya a votar tiene que ver su perfil, quién es, de dónde viene, cuáles son sus antecedentes. No por estar enojado la ciudadanía dice, bueno, vamos a votar a, no sé, a Pedrito que se presenta por ahí, no sabemos quién es. Creo que ese análisis es fundamental. Inteligencia, lo podemos resumir en esa palabra, tener inteligencia a quién vamos a votar y tener claro quién es esa persona y de dónde viene. Ese muro de contención que es un partido político para mí es fundamental. Bien, muchas gracias. Ricardo. Desde luego, reitero, la inteligencia para votar es fundamental. La gente joven tiene que mirar muy bien los candidatos, estudiarlos. Hay tiempo para mirarlos y hay tiempo para preguntarle, hay tiempo para ver qué proyecto tienen, cuáles son sus antecedentes, qué es lo que han manejado con antelación. Yo creo que se vienen épocas muy complicadas, muy difíciles, pero fundamentalmente pienso yo que esta provincia necesita un cambio, necesita otra cosa. Una segunda reconstrucción, perdón. Póngale una segunda reconstrucción, pero necesita un cambio. No puede seguir un líder manejando como un patrón de estancia la provincia. Tiene que haber alternancia y esto es saludable para cualquier sociedad. No puede seguir insistiendo el gobernador en querer ser siempre él el único que se puede reelegir. 3 reelecciones es una barbaridad de tiempo. Ninguna provincia lo tiene, ninguna provincia. Miremos eso y yo creo que podemos ir por buen camino. Muchas gracias, Ricardo. Guillermo. Bueno, yo en esto tengo pensamientos viejos. Yo creo que la gente primero no tiene que votar por el enojo, porque el voto del enojo es el que se ha explotado especialmente se nota a nivel nacional durante los últimos años, y con el enojo nos ha ido mal. Yo creo que tiene que votar, César le llama inteligencia, de otra manera lo llamó, yo diría que creo que es lo mismo, pero lo diría con la palabra reflexión. Yo creo que tienen que votar reflexionando, no solamente lo emocional. Ya sabemos todos por estudios y demás que tiene la política que el voto tiene que ver muchísimo con lo emocional, pero yo diría, apelaría, les diría hoy aquí que apelen a lo no emocional, que apelen a mirar qué hizo en su vida cada tipo, cómo lo hizo. Sabemos que hay que salir de la grieta, hay que terminar con esta grieta, porque nos han metido en una grieta que es para eso precisamente. Para manejarnos. Claro, no podemos vivir engrietados, ladrándonos, peleándonos. Esta mesa a mí me ha parecido
extraordinaria y claramente no estamos pensando todos lo mismo. Si hubiésemos querido, por un montón de temas podríamos haber entrado en conflicto. A ver, digo, un puntito, y sin embargo no lo hemos hecho porque no hemos querido, porque hemos querido hablar de política. Entonces yo creo que la gente tiene que mirar si lo que se está planteando es política, mirar si lo que se está planteando, proponiendo, tiene sentido común, instinto, olfato, como dijo el César. Yo siempre me acuerdo, mi abuelo decía que él hacía negocios, él se dedicaba a los negocios, y vos le preguntabas, ¿y por qué lo decidí? Y por el instinto, y se tocaba la nariz. Y yo sé, César, que don Eloy siempre también decía algo parecido. El órgano de la política, la nariz. Yo creo que el gran gobernante, tu viejo era un tipo de instinto, era un tipo de envergadura, por ejemplo. Y a mí me parece que eso es lo que la gente tiene que mirar, pero tiene que salirse sola de la grieta. No va a encontrar, salvo una mesa así como esta, y que seguramente habrá muchas como esta, pero no va a encontrar en la televisión ni en la publicidad, en los militantes de los intereses individuales rentados, quien le haga este tipo de reflexiones. Estas reflexiones se las vamos a hacer tipos como nosotros, que amamos la política y estamos, como en algún momento se ha dicho, convencidos de que la política es la única herramienta que te saca de la pobreza, de la necesidad, que te da salud, etcétera. Bueno, muchas gracias. Vamos concluyendo el programa del día de hoy, esta primer excelente mesa de diálogo que ustedes han visto. Espero que la hayan disfrutado, que le haya sido muy útil. Nosotros todos los jueves va a estar esta mesa con mesa de diálogo en el programa Sueltos en la Calle, en el programa del Sur TV, el programa más popular de San Juan, donde van a ir pasando distintos candidatos. En el día de hoy hemos tenido representantes, gente que sabe, entiende, tiene experiencia, como lo fue. Le agradecemos la participación a cada uno de todos: Ricardo Aracena, Alejandro Bravo, César Gioja, Guillermo Leonardi. La semana que viene vamos a empezar a tener la circulación de los distintos candidatos, como Luciana Cook, como Eduardo Camus, como Marcelo Arancibia. El martes seguimos con el programa sin perder la esencia de Sueltos en la Calle, con artistas y emprendedores. El jueves la mesa de diálogo. Será hasta la semana que viene. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias.